Bueno, estamos listos para empezar. Bienvenidos a todos a este nuevo tutorial de Química General Aplicada. Abran sus cuadernos, que hoy vamos a ver ejercicios de resonancia. Este tutorial es para que puedan resolver el ejercicio número 8 de la guía de uniones químicas. Como siempre, empezamos viendo cuáles son aquellos conocimientos, conceptos teóricos necesarios para resolver la guía. Por un lado, ustedes ya deben saber calcular los electrones de valencia. ¿Para qué nos sirven los electrones de valencia? Para poder establecer las uniones, que pueden ser iónicas o covalentes. Con esto, ustedes deben haber trabajado para hacer los diagramas o estructuras de Lewis, que no son más que una representación esquemática en el papel de lo que sería la molécula real, es de la estructura de una molécula de un compuesto. Ahora vamos a incluir también el concepto de resonancia. Resonancia, o hablamos de resonancia, cuando tenemos dos o más estructuras de Lewis para representar una molécula real. Vamos a ver algunos ejemplos. Comencemos por hacer este ejercicio. Represente con estructuras de Lewis el siguiente compuesto con todas sus formas de resonancia. Y tenemos ahí el anión carbonato. Podría ser que tengamos solo el nombre y nosotros lo tenemos que formular, o ya tenemos la fórmula. Entonces tenemos como dato la fórmula del compuesto, el carbonato. ¿Para qué me sirve a mí la fórmula del carbonato? Me va a servir para poder calcular cuántos electrones de valencia tengo. Veamos, tenemos un átomo de carbono y cada átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Entonces hago 4 por 1, 4 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces vamos a hacer 6 por 3 átomos de oxígeno que tengo, 18 electrones de valencia. Finalmente, debo tener en cuenta la carga del anión en este caso. Como es un anión, tiene dos cargas negativas, significa que toda la especie, todo el carbonato, gana 2 electrones. Por lo tanto, la carga es menos 2 y tengo que sumar 2 electrones. Ahora sí ya puedo hacer la sumatoria. Eso me da 24 electrones de valencia en total. Entonces yo tengo que repartir 24 electrones en toda la estructura de Lewis. De esta manera yo ya sé cuánto es el total de electrones y partiendo de ahí no voy a cometer el error de poner electrones de más o electrones de menos. Vamos a ver. Entonces ya tenemos que los electrones de valencia son 24 en total. ¿Qué tengo que hacer? Distribuir esos electrones en la estructura. Para ello vamos a comenzar colocando los átomos. Debo colocar el menos electronegativo en el centro y los más electronegativos alrededor. Esto sería el carbono en el centro y los oxígenos alrededor. Una vez que colocamos los átomos, vamos a comenzar a distribuir los electrones. Empezamos por enlaces simples, que sería la manera más sencilla de armar la estructura de este compuesto. Entonces colocamos 2, 4, 6 electrones distribuidos en 3 enlaces simples. Ahora, una vez que puse todos los enlaces simples posibles, voy a comenzar a agregar electrones libres. Vamos a empezar de afuera hacia el centro. Es decir, empezamos por los elementos más electronegativos, que sería el caso, para este ejemplo, del oxígeno. Entonces tenemos ya 6 electrones colocados y seguimos. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Coloco electrones hasta que me quedo sin electrones. Ya puse los 24 electrones de valencia de todo el compuesto. Y ahora vamos a corroborar si se cumple o no la regla del octeto. Vemos, por ejemplo, que en este oxígeno de acá tenemos 8 electrones alrededor. 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, cumple con la regla del octeto. Los otros dos oxígenos son iguales, son equivalentes, tienen la misma estructura de Lewis. Por lo tanto, también cumplen con la regla del octeto. El carbono, en cambio, tengo 2, 4, 6 electrones. No cumple con la regla del octeto.
¿Qué vamos a hacer en aquellos casos, como en este, en donde no cumple con la regla del octeto? Lo que debo hacer es ahora agregar un doble enlace, moviendo pares de electrones libres de alguno de los átomos adyacentes. Entonces, saco por ejemplo estos dos electrones de acá y los vamos a colocar como un enlace doble. Fíjense que esos electrones que antes pertenecían solamente al oxígeno, ahora que hicimos el doble enlace, lo están compartiendo. Por lo tanto, van a contar tanto para el oxígeno como para el carbono. Y lo que podemos ver es eso, que ahora el carbono tiene 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno sigue teniendo 2, 4, 6, 8 electrones. Y ahora sí, todos cumplen con la regla del octeto y tenemos la primera estructura de Lewis correcta. Vamos a colocar corchetes y por fuera vamos a colocar la carga que tenga la especie que estamos haciendo la estructura de Lewis. Ahora, lo siguiente que voy a ver es si existe alguna otra estructura que cumpla con todas las reglas. Es decir, vamos a ver si hay resonancia. Hay que tener en cuenta que vamos a dejar los átomos en la misma ubicación, siempre, no los vamos a mover. Lo único que voy a mover son los electrones de los enlaces. Porque si yo moviera de lugar los átomos, por ejemplo, este lo coloco para acá, voy a tener muchísimas estructuras de resonancia. Por cada átomo que yo mueva va a haber una estructura nueva. Y solamente vamos a estar cambiando de posición la molécula. Por eso, simplemente debemos mover los electrones enlazados. En este caso vamos a mover el doble enlace. Por lo tanto, a partir de esta primera estructura podemos deducir que va a haber otras dos. Una en el que el doble enlace esté de este lado y otra en el que el doble enlace esté de este lado. Vamos a dibujarlas. Tenemos la segunda y vamos a dibujar la tercera. Tenemos ahí entonces las tres estructuras de resonancia o tres estructuras resonantes del carbonato. Algunas cosas importantes que debemos tener en cuenta y tienen que estar bien y que nosotros vamos a corregir en los ejercicios para el parcial son la flecha. Fíjense que es una sola flecha con dos puntas. No podemos utilizar una flecha que va y otra que viene. Eso significa otra cosa en química que ya lo van a ver más adelante. Esa flecha con dos puntas significa resonancia. Es parte del lenguaje de la química. También debemos tener en cuenta que tienen que estar todos los electrones. Esta estructura tiene 24 electrones. No puede haber electrones de más ni electrones de menos. Y también es importante que esté presente la carga. Por ejemplo, en este caso, que es un anión, 2 negativo, tiene que estar presente la carga porque si yo no lo hubiese puesto sería otro compuesto, ¿sí? Básicamente es por eso. Tiene que estar la carga y tiene que estar relacionado, por supuesto, con la cantidad de electrones que pusimos. Ahora, uno de los errores más frecuentes conceptual es pensar que la estructura de resonancia significa esto, es decir, que una molécula, como el carbonato, cambia rápidamente de una estructura a otra. Recuerden que eso no es correcto, ¿sí? El carbonato no está cambiando de una estructura a otra, sino simplemente es que para representar la molécula real con el modelo y los diagramas de Lewis necesitamos tres dibujos. Son tres estructuras las que representan la molécula real. Eso es el concepto de resonancia. Entonces, imaginarse que esto está cambiando permanentemente es incorrecto. Vamos a hacer la estructura de Lewis para el ácido carbónico, con todas sus formas de resonancia. ¿Para qué? Para que podamos comparar qué sucede con esa estructura, a diferencia del carbonato, cuando están los hidrógenos presentes. Tenemos electrones de valencia, 2 por el hidrógeno, 4 por el carbono, 18 por el oxígeno. En total, igual que recién, 24 electrones de valencia para distribuir en la estructura. Acomodamos los átomos. Recuerden que los hidrógenos van a ir en la parte más externa. Eso se debe a que solo pueden tener un enlace simple. No pueden estar enlazados a dos átomos al mismo tiempo.
Comenzamos colocando enlaces simples, 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Y pasamos a los electrones libres. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Me quedé sin electrones y veo que, por ejemplo, el hidrógeno cumple con la regla del octeto, en este caso sería un dueto. Tiene 2 electrones para completar el nivel 1 y asemejarse al helio. El oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, este también. Y el carbono, otra vez tenemos 2, 4, 6 electrones. No cumple la regla del octeto, esta estructura no es válida. ¿Qué hago? Otra vez, borro los electrones y transformo esos electrones libres en un enlace. Y de esa manera vuelvo a completar el octeto del carbono. Ya tengo mi primera estructura que cumple con todas las reglas y principios de esta teoría. ¿Puede tener resonancia esta estructura? Vamos a ver, lo que uno podría plantear podría ser algo como lo que sigue acá. Es decir, en lugar de colocar el doble enlace acá, sacar a los electrones de arriba y pasarlos a un doble enlace acá. ¿Es correcto esto? Todos cumplen la regla del octeto, pero esta estructura no es correcta, es incorrecta. Cuando ustedes tengan el ácido en lugar del anión, hagan de cuenta como que el hidrógeno fija el oxígeno y no puede haber un doble enlace acá. Ahora voy a explicar por qué no es correcta, para aquellos que les interese. Es un poco más profundo y compleja la razón de por qué no se puede hacer esta estructura. Una de las razones es porque si yo me fijo, si imagino que cada enlace tiene 2 electrones y que un electrón lo pone un átomo y al otro electrón lo pone el otro átomo, acá el oxígeno yo le estaría asignando en este enlace simple un electrón. De este lado voy y me fijo, acá hay 2 electrones, pero uno es del carbono, entonces acá habría otro, lo mismo para esto. Fíjense cuántos electrones estamos asignando. 1, 2, 3, 4, 5 electrones al oxígeno. Y el oxígeno es el elemento más electronegativo de los que tengo acá. Por lo tanto, no debería asignarle 5 electrones. Si yo le estoy asignando electrones de menos, significa que alguno de los enlaces es dativo. O sea que para que el oxígeno tenga 6, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, este tendría que ser un enlace dativo. Eso significaría que este hidrógeno no tendría electrones propios, lo cual también es falso. Por esa razón, por todos esos motivos, esta estructura no es correcta. Si alguno metió la pata y lo hizo de esta manera, les digo, esta estructura está mal. Si siguieron este camino, les digo, no era por acá. ¿Sí? Así que ya nomás vamos a borrar todo esto. Por lo tanto, tenemos que el ácido carbónico tiene una sola estructura, no tiene resonancia, a diferencia del carbonato que fíjense tenía 3 estructuras de resonancia. ¿Cómo se modificó cuando agregamos los hidrógenos? Bueno chicos, con lo que hemos visto van a poder resolver los ejercicios de resonancia. Ya sé que están estudiando mucho, que se están esforzando, no le aflojen, sigan así. Yo les mando saludos y nos encontraremos en un próximo tutorial. Chao.